Vamos a hablar de una temática bastante interesante y que en la Biblia lo presenta de entrada en el libro de Génesis con Abraham, que es la circuncisión. La circuncisión no es el pacto, sino es la señal del pacto. Vamos a ver también cómo es una profecía en sí misma. Vamos a analizar también el sentido médico que la ciencia hoy ha descubierto y vamos a ver cuánta profecía está dentro de sí mismo y cómo es ampliada en el nuevo pacto. La circuncisión bajo el pacto de Abraham y el pacto también de Moisés era una señal obligatoria para Israel. En Génesis 17 Dios establece la circuncisión como marca perpetua del pacto con Abraham y su descendencia. Todo varón debía ser circuncidado al octavo día, si no, quedaba excluido del pueblo. Es interesante que en la ley de Moisés se establezca la circuncisión al octavo día en Levítico 12 y también para celebrar la Pascua. Eso le da una identidad nacional y religiosa. No solo era un rito médico, era la marca de pertenencia al pueblo del pacto. Por eso cuando uno estudia, cuando los romanos perseguían a los judíos, muchas veces lo veían dentro del... veían su miembro sexual y veían si era judío o no. También lo mismo pasó con los nazis. La manera de comprobarlo era a través de la circuncisión. Ahora bien, es interesante porque Abraham fue circuncidado a los 99 años y todos los que estaban ahí también. Entonces, cuando entraron a la tierra prometida también fueron circuncidados. Muchos no habían sido circuncidados dentro del periodo que estaban en el desierto. Y puede también ser un prototipo de lo que sucede con los gentiles, que cuando entren al séptimo milenio de Jesucristo haya una circuncisión. No sé si tanto por el cuerpo, pero puede ser un simbolismo, porque aunque habla de la circuncisión corporal, enfatiza mucho la ley de Moisés. Moisés mismo habla de que la circuncisión debe ser del corazón. Más que cualquier cosa debe ser de la circuncisión del corazón. Todos los varones hombres eran circuncidados al octavo día. Asimismo Jesús, como era el pueblo de Israel y judío, él también fue circuncidado al octavo día, cumpliendo esta ley, en Lucas 2:21. Es interesante cuando uno entra al nuevo pacto y empieza a leer a Pablo y los apóstoles. Hay una controversia con el tema de la circuncisión, si debían ellos ser circuncidados o no. Pero Pablo aclara que para los gentiles ya no es un requisito la corporalidad o lo externo para pertenecer al pueblo de Israel, porque bajo el nuevo pacto es transformado. Por eso, dentro de Cristo cabe la circuncisión como parte de todo el pueblo gentil. Por eso él dice en Colosenses 2:11, en Jesús también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al quitar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión del Mesías Jesús. Aquí, Pablo dice que la circuncisión verdadera es espiritual, el corte del pecado a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Por eso cuando ocurre el concilio de Jerusalén en Hechos 15, los apóstoles decían que los gentiles que se convierten no deben ser circuncidados, sino abstenerse de los sacrificados a ídolos, de sangre y de fornicación. También en Gálatas 5:6 dice, en Jesucristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Es en Romanos también 2:28-29 dice, no es judío el que lo es exteriormente, sino el que lo es interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu. Por eso para los gentiles la circuncisión no es un requisito de salvación, porque Cristo mismo es la circuncisión cumplida. Ahora bien, se habla de los dos evangelios para el pueblo de Israel y para el pueblo de los gentiles. Porque está el evangelio de la circuncisión, que es para los judíos. Ellos debían seguir continuando con ese linaje de Abraham. Pero para los gentiles solo era lo que se transforma ahora es el bautismo. Por eso el pueblo de Israel conserva como una identidad nacional, como decíamos. Pablo nunca le pide a los judíos que abandonen esta práctica, tal como en Hechos 21 muestra que los creyentes judíos seguían siendo celosos por la ley. Lo que Pablo combate es imponerle a los gentiles como condición para entrar al pueblo de Dios. Por eso es interesante que los gentiles entran en el pacto por medio de la fe en Jesús y la señal ahora es la señal del bautismo. Por eso es un nuevo pacto, una nueva señal, la señal del bautismo. Cada creyente se bautiza en agua. Y esa agua representa la sepultura, estar debajo del agua, y el agua es como que limpia,
Y al salir del agua es como la resurrección, como Jesús se levanta. Y aquí uno entra en el punto de cuál es realmente el sentido de la circuncisión y cómo es una profecía en sí misma. Aunque la circuncisión no desapareció, porque incluso Israel, muchos judíos mesiánicos siguen teniendo la señal de la circuncisión como pacto. Y eso ha conservado también a Israel a través de la historia, aunque la diáspora más larga fue desde que destruyeron el templo hasta hoy en día, casi 2000 años. Esto permite ver que esa señal ha permanecido a lo largo de la historia. ¿Cómo trasciende este tema? Vamos a ver que hoy, con la ciencia médica, esto a lo mejor no se podía ver hace 100 años, 200 años atrás y en todos los siglos anteriores. Es interesante que en cuanto a la medicina, a la ciencia, la circuncisión es la extirpación quirúrgica del prepucio, la parte superior del miembro del hombre. El pliegue de piel que cubre el glande del órgano sexual masculino. Es una de las intervenciones más antiguas de la humanidad, practicada con fines religiosos, culturales y médicos. En el tiempo de Abraham también habían otros pueblos que lo hacían, pero no como una señal del pacto, sino porque traía ciertos beneficios. Y esto dice, tiene menor riesgo de infecciones urinarias en la infancia, 10 veces menos frecuentes en bebés circuncidados. También la disminución de enfermedades de transmisión sexual, especialmente el VIH, el VPH, la sífilis, según estudios en África donde la prevalencia es alta. También es la reducción del cáncer del órgano del hombre. Aunque es muy raro, pero el riesgo disminuye al no acumularse esmegma crónico. Tiene menor riesgo en la pareja femenina de cáncer cervicouterino relacionado al VPH. Esto lo estamos leyendo para entender un poco el sentido médico que tiene la circuncisión. Tiene mayor higiene en contextos sin acceso a agua o saneamiento. También tiene posibles desventajas, un procedimiento quirúrgico con riesgo de sangrado, infección, dolor o complicaciones, aunque hoy es bajo si se hace en condiciones seguras. También hay pérdida en terminaciones nerviosas del prepucio. En sociedades con buena higiene y acceso médico, sus beneficios son mucho menores o casi irrelevantes. Por eso, de algún modo, no es necesario que la mayoría del mundo con buena salud pública, pero de alguna manera tiene un valor preventivo en contextos de riesgo de infección. Yo conocí a un chico que también él era circuncidado por lo mismo, porque tenía problemas con su órgano sexual y eso le permitió sanar de ese problema. Ahora bien, ¿por qué al octavo día? Porque está escrito que fue al octavo día y no daba razones médicas, sino como una señal simbólica y religiosa. Aquí entra lo fascinante entre la relación de la Biblia y la ciencia, porque en el recién nacido los factores de coagulación de la sangre, particularmente la protrombina y la vitamina K, están más bajos en los primeros días de vida. Algunos estudios de la hematología muestran que entre el quinto y el séptimo día los niveles de protrombina son aún más bajos, pero al octavo día se elevan naturalmente a un valor inclusive mayor que el normal en un adulto. Supera al 100% por un breve tiempo. Eso significa que el octavo día es el momento óptimo para la cicatrización y coagulación, reduciendo riesgos de hemorragia. Hoy se aplica vitamina K al nacer, pero en la antigüedad ese medicamento ritual hacía que en el octavo día fuera el más seguro para una pequeña cirugía. Es bastante interesante descubrir esto porque le da mayor sentido a la mente que Dios plantea en sus pactos. Por eso, aunque era una señal, era un sello físico, como decía, que diferenciaba a Israel de las otras naciones. En cuanto al plano físico, hoy tiene lógica médica y antiguamente era más cultural y también de alguna manera podría decirse que era médica. Pero en el plano espiritual fue un signo visible de identidad y también obviamente de obediencia, y Abraham obedeció en todo al hacer la circuncisión. Veamos ahora qué profecía esconde. ¿Por qué el octavo día? ¿Por qué la circuncisión? Es interesante porque vamos a ver, vamos a unir unos hilos proféticos de las escrituras, el concepto de la circuncisión y la resurrección, que también está en el Antiguo Testamento. Vamos a unir también el día de las primicias, que era la tercera fiesta. El octavo día es el comienzo de un ciclo nuevo, porque la semana tiene 7 días y el octavo viene a ser el nuevo comienzo de la semana. Por ende, representa esa idea del recomenzar, el renacer. Y esto va incluso más allá de los 7 días de la creación, simboliza una nueva creación en sí mismo, como concepto de octavo día. Así como el niño entra en la alianza en el octavo día, Jesucristo también resucita el octavo día de la semana,
que sería el primer día de la semana, que en este caso es el sábado el séptimo y el domingo el primer día, el octavo día. Jesús también entra en la gloria resucitada también el octavo día. Por eso Jesús muere en Pascua el 14 del primer mes y el día siguiente comienza la fiesta de los panes sin levadura. Y Jesús, como pan sin levadura, que simboliza la vida sin pecado, Jesús también es ese pan del cielo, que descendió del cielo como un pan sin levadura. Que esa es la segunda fiesta, de algún modo, en la cronología de las fiestas de Levítico 23. Y la tercera que se menciona está dentro también de esos panes sin levadura, que es la fiesta de las primicias. Entonces, de alguna manera, esa tercera fiesta es el día después del sábado, que es el domingo. Y Jesús resucita exactamente el día de las primicias. Y lo particular es que era la primera gavilla de la cosecha que era ofrecida a Dios. Entonces, de algún modo, esta resurrección de Cristo es diferente a las resurrecciones que ocurrieron en el Antiguo Testamento, porque volvieron a morir. Esta resurrección era divina, porque Dios lo resucitó sin que hubiera otro intermediario para resucitarlo. Por eso la Escritura dice, no verás que tu santo vea corrupción, porque su cuerpo no se corrompió en esos 3 días, sino que él, en vida, con una vida nueva y un cuerpo renovado, él resucitó, teniendo aún las marcas de su costado y de sus manos, como está escrito en los evangelios. Es muy interesante porque al Jesús resucitar ese día, Pablo lo cita como primicias de los que durmieron, primicias, y esa es la fiesta de las primicias. Entonces, en 1 Corintios 15:20 menciona Pablo, tomando en cuenta que Jesús vino a encarnar esa tercera fiesta, como hemos hecho el estudio de la menorá, del candelero de 7 brazos, que es un plano matemático de Dios, profético de Dios, de las 7 fiestas que menciona el Levítico 23. Jesús cumple la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de las primicias. Por eso, como decíamos, Él representa a la nueva creación. Octavo día, resurrección, comienzo de una nueva humanidad, de una nueva era, la era del Espíritu, la era del Espíritu Santo, porque la cuarta fiesta también es el derramamiento del Espíritu dado por Jesús. Vino el Espíritu porque Jesús lo derramó por el Padre en Pentecostés, en la cuarta fiesta. Ahora, ¿cuál es la relación entre la circuncisión y la resurrección? La circuncisión es el corte de la carne, quita lo que sobra, lo que impide la santidad. El pan sin levadura representa la pureza, la ausencia de corrupción, y la resurrección es la victoria sobre la carne, sobre la corrupción y también sobre la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Por eso Pablo lo conecta directamente. Cuando dice en Colosenses 2:12, dice, sepultados en él, en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados. El bautismo es la circuncisión espiritual. Muere el viejo hombre, la carne, y nace el nuevo hombre. Si bien el octavo día es después del séptimo día, el séptimo día representa la plenitud, la completitud divina. El ciclo completo de lo creado. Aunque Dios creó el mundo en 6 días, el séptimo lo añadió como su sello. El octavo día va más allá del tiempo, es la vida eterna. Curiosamente, vamos a ver cómo también la profecía viene también a ser del octavo día en el sentido milenial. La circuncisión y la resurrección apuntan a eso justamente, entrar en un pacto eterno, no temporal. La resurrección inaugura ese nuevo pacto en el cual la carne ya no domina al hombre, sino domina lo espiritual, el cuerpo resucitado. Por eso muchos dicen que cuando venga el templo de Jesucristo en el milenio va a tener esos tintes del nuevo pacto. No va a ser de la misma forma como se practicaba el pacto en el Antiguo Testamento, en el pacto levítico. Si bien muy probablemente hayan levitas también, pero no van a cumplir exactamente esa misma función. Ahora, en la tipología bíblica y la profecía y la cronología de los milenios, están todos dentro de un mismo marco que encaja de manera muy profunda. Por eso, el octavo día como símbolo profético. La circuncisión, al ser al octavo día y es la señal del pacto personal, es también profético, que apunta, como decíamos, a una nueva resurrección, al igual que el octavo día. Y en el octavo día, que representa el primer día de la semana, ¿qué hizo Dios? La luz. Y sea la luz, dijo Dios, sea la luz, y separó la luz de las tinieblas el primer día. Así, Jesús, que se declaró ser la luz del mundo, en Juan 8:12, Él se manifiesta como esa luz diferente al sol, de hecho, porque el sol fue puesto al cuarto día. El primer día era esa luz primordial. Y esa separación de la luz con las tinieblas es
como la palabra hebrea que se refiere a santo, kadosh, representa también esa santidad de Dios, esa luz que es separada, como dice Daniel 9:24, que Jesús, como el Mesías, es el santo de los santos, esa luz primordial, esa luz eterna que representa la nueva creación, el nuevo pacto. Y en cuanto a la profecía de los milenios, también es interesante. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos los 7 días como los 7 milenios, 6.000 años para el hombre, y el séptimo día o el séptimo milenio es también para Dios, para Jesucristo. Después de los 7 días o los 7 milenios, representa al octavo milenio. El octavo milenio es como la circuncisión del planeta, donde la tierra que conocemos ya no será más, sino los cielos nuevos y la tierra vieja, porque los primeros cielos y la primera tierra pasaron, y aparecen unos nuevos cielos y nueva tierra, como dice Isaías y Apocalipsis. Es curioso que también el número 8, que si uno lo gira hacia el lado, es el símbolo del infinito. Entonces, de alguna manera también encaja también este octavo día como la eternidad. Y es curioso que cuando terminan los 7.000 años, antes de los 7.000 años es la primera resurrección, y después de los 7.000 años es la segunda resurrección de los impíos. Y es el juicio final. Entonces, de alguna manera tiene mucha simbología el octavo día. Ahora, cuando Jesús resucita el tercer día, también, aunque las escrituras en Oseas 6:2 habla de la resurrección al tercer día, pero como del pueblo de Israel en general. En otros lados puede inferirse de alguna manera que va a haber una especie de resurrección al tercer día, pero es más fácil verlo desde Jesús hacia atrás que desde el Antiguo Testamento hacia Jesús. Cuando Isaac va a ser sacrificado, ellos caminan 3 días. Y Abraham dice, subiremos y volveremos, teniendo la noción de que aunque iba a ser sacrificado, iba a ser resucitado, porque era el Hijo prometido, que el mismo Jesús preencarnado como Jehová visible, cuando se le aparece a Abraham en Génesis 18, y ese Hijo prometido, circuncidado al octavo día, y él es la señal por la cual entra también la circuncisión, bajo el Hijo de la promesa. Este Hijo de la promesa, al tercer día, él carga la leña y pregunta a ese Hijo prometido, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Él carga la madera en sus hombros. Y claro, cuando uno visualiza y estudia de que el Mesías va a ser el mismo Jehová visible, convertido en humano uno empieza a decir, wow, Jesús encarnó mucho la tipología del Antiguo Testamento. Además que el Mesías en sí mismo representa al pueblo de Israel, y él encarna también muchas de las acciones de Israel y las vindica. Por ejemplo, los 40 días en el desierto, los 40 días de Israel en el desierto, los 40 años. Entonces, de algún modo, está encriptado la resurrección de Jesús. Así como cuando dijimos que en Salmo 16, no permitirás que tu santo vea corrupción, se refiere a David escribiéndolo, también representa la resurrección, porque David mismo es llamado Hijo de Dios en el Salmo 2, y David es el que es profetizado, tanto él como su hijo. Entonces hay dos tipologías de algún modo en que uno pudiera verlo. También la resurrección está profetizada, como hemos visto en otros videos, cuando muere el siervo sufriente, pero prolonga sus días. O sea que muere, pero después no está muerto, es porque vive. Entonces es bastante interesante cómo en el Antiguo Testamento uno va viendo cómo Jesús viene a encarnar toda esa tipología. Ahora, el tercer día, como decíamos, es curioso que la tercera fiesta es la de resurrección como primicias, y Jesús resucita el tercer día en la tercera fiesta. En la numerología hay una conexión bastante interesante del tercero. Curiosamente, este tercer día representa también al tercer milenio. Como para Dios hemos visto que para Dios un día son como 1000 años. Al morir Jesús aproximadamente en el año 4000, pasa hasta el año 5000 y pasa hasta el año 6000, 2 días mileniales, y después viene el tercer día milenial. Entonces Jesús es el sello de esa resurrección. Jesús, al resucitar el tercer día, es también la profecía de que Dios también resucitará a su pueblo, a los justos,
lo resucitará al tercer día milenial, bajo la mirada de los tiempos de Dios. Es muy... cuando uno conecta esto, dice, hay mucho misterio escondido detrás de la forma en que Dios hizo las cosas, porque el tercer milenio también es el séptimo milenio. Y es curioso, cuando está la purificación de los cadáveres, se purificará el tercero y el séptimo día. Entonces, de algún modo, ese tercer día de la resurrección representa también el tercer milenio, y ese tercer milenio es también el séptimo milenio, desde Adán, y el tercer milenio desde Cristo. Entonces, el séptimo milenio es como el gran sábado, el gran reposo de Dios, del descanso también de la tierra. Es el descanso de la tierra y también el descanso de toda la creación, de la humanidad en sí. Entonces, uno une ambos planos. El octavo día, que apunta a lo eterno, como la resurrección, y el tercer día, que apunta a lo profético e inmediato dentro de la historia de la resurrección de los justos. Ambas dimensiones confluyen en el Mesías, porque Jesús resucita el tercer día en las primicias y inaugura el octavo día la nueva creación y la luz definitiva. Esto es magnífico, creo yo que tiene un valor bastante fuerte. Cuando Jesús viene a la tierra y Dios se hace carne, Jehová, Dios se hace carne, Jehová Hijo, Jehová visible, es que en el Antiguo Testamento, cuando hagamos el estudio de los dos Jehová, del Jehová invisible y el Jehová visible, que los dos son uno, una unidad, un Elohim, un Ejad, vemos cuando Dios se encarna, cumple la profecía también de que Él andaría entre su pueblo, y como dijimos también, el arca del pacto representa también a la presencia de Jehová, y el arca del pacto no estaba en el segundo templo, pero la gloria del segundo templo tenía que ser mayor, era porque la humanidad de Dios iba a caminar entre nosotros, el arca del pacto iba a andar entre nosotros, entre el pueblo de Israel. Entonces, de alguna manera Dios se tabernaculiza, que es la palabra que utiliza en Juan 1.14, y el verbo se hizo carne. Entonces, cuando uno lo asocia, y hay estudios que han notado que en la única fiesta que dura 8 días, primero la primera fiesta de los panes sin levadura, que es la Pascua el primer día, y después le siguen 7 días, entonces es el comienzo. De alguna manera, cuando Jesús nace también en el periodo de la fiesta de los tabernáculos, que también dura 7 días más un octavo día. Entonces, si Jesús lo ubicáramos como la tabernaculización de Dios, si Él nació realmente, no podemos concluirlo en su totalidad, pero representa ese primer día de la fiesta de los tabernáculos, al tabernaculizarse, y viene el séptimo día, y viene también el octavo día, que es el gran día y último día de todas las fiestas, que están escritas en Levítico 23, ese octavo día, si Jesús nació el primer día, fue circuncidado a ese octavo día. Entonces, ese octavo día, la fiesta de los tabernáculos, es la séptima fiesta del séptimo mes, de los 7 días, y se añade un octavo día, que es el gran día. Entonces, de alguna manera, ese octavo día representa tanto la circuncisión, como la nueva creación, como la nueva luz, como el nuevo pacto, como la eternidad. Entonces, todas estas conexiones que uno va viendo, tanto en el antiguo y en el nuevo pacto, representan a que Jesús es la plenitud de la esencia y de la profecía y del poder y de la sabiduría de Jehová, del Dios de la Biblia. Es magnífico, es una cátedra de Jehová, porque hoy en día tanto la circuncisión a nivel físico puede ser respaldada, tiene una carga profética extraordinaria. Por eso esta unión de la circuncisión, la resurrección, la fiesta de la primicia, la eternidad, es magnífico ver a Dios en este sentido, y espero que se haya podido entender o aclarar y se pueda entender más temas o visualizar más patrones o más detalles bíblicos del Antiguo Testamento, y poder ir conectándolo en este sentido. La paz sea con todos ustedes. Aunque podría hacerlo en un segundo video o un segundo análisis, me gustaría analizar este tema de la circuncisión en un plano escatológico de las Escrituras, porque el apóstol Pablo, que es el apóstol de los gentiles, más que de los judíos, aunque tiene mucho que entregar para los judíos, es interesante cuando en Gálatas 4:4 dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Sabemos por las 70 semanas que esto ocurrió así, y también en la cronología bíblica vino el año 4000 a morir. Y también el año 4000 representa el jubileo número 80 de la humanidad. Pablo afirma que la venida de Cristo no es al azar, es exacto. En Efesios 1:10 también habla de la administración del cumplimiento de los tiempos, en la cual todo será reunido al Mesías. Por eso en 1 Corintios 10:11 también dice: estas cosas les acontecieron como ejemplo, lo del Antiguo Testamento, y están escritas para amonestarnos nosotros a quienes ha alcanzado los fines de los siglos.
Por eso Pablo entendía que estaba viviendo una transición de una era. Lo interesante del año 4000 es que da el comienzo al quinto milenio, y el quinto milenio es el día milenial, el quinto día de las aves, que representa al Espíritu Santo, y los peces multiplicados a los discípulos. De ahí comienza la era de los seres vivientes, la era espiritual. Entonces, ¿por qué vamos a asociar este punto referente al rito de la circuncisión? Porque Pablo dice que en esta era espiritual el que es judío lo es en lo interior. La circuncisión es la del corazón, en espíritu. Aunque Moisés habló varias veces de ello, en este tiempo hay una temática bastante interesante. ¿Por qué? Porque en el año 80 de la vida de Moisés, él sale en el Éxodo, sale con la Pascua, y estuvieron 40 años en el desierto el pueblo de Israel. Y lo interesante es que los hijos de los que salieron no fueron circuncidados. Ahora bien, este tema de la circuncisión es muy interesante porque cuando Jesús viene, tal como Moisés en su vida 80, en la vida 80, en año jubilar de la humanidad, se gesta el nacimiento de la iglesia, el pueblo de los gentiles, que son tanto judíos como gentiles, así como el pueblo de Israel salió con gran cantidad de personas que no eran de la descendencia israelita, pero que se unieron, que se llama en la ley de Moisés los extranjeros. Estos 40 jubileos representan a esos 40 años donde tanto Israel, que vagó por el mundo sin tierra, la iglesia también representa esos 40 años de peregrinaje en la era de la gracia, en la era de la fe, en la era sin templo. Y sin la circuncisión carnal, la cual es obligatoria para los judíos. Ambas historias apuntan a una entrada final de la herencia. ¿Por qué? Porque estos 40 jubileos, que son jubileos 50 años, son 2000 años, 40 jubileos son 2000 años, o 2 días mileniales para la entrada del tercer día, que también es el séptimo día desde Adán. Entonces, Jesús representa a ese Josué que después de los 40 años ingresa a la tierra prometida. Moisés no entró a la tierra, murió a los 120 años, así como Jesús volverá al jubileo 120, al año 6000, para comenzar el séptimo día milenial. Y como dijimos, Jesús en otro video representa también a Yehoshua, que es Josué. Él es el verdadero Josué que lleva al pueblo a la herencia definitiva. Por eso esa entrada no es solo geográfica, sino también ontológica. Entramos con cuerpo glorificado. Es como que esa es la circuncisión total, del cuerpo físico. Ya no es un prepucio, sino es la transformación del cuerpo entero. Y Filipenses 3:21 y 1 Corintios 15 también hablan de ello. Así como Cristo resucitó al tercer día, después de él pasan 2 días mileniales para la entrada del tercer día con un cuerpo glorificado. Que como dijimos también, en la transfiguración pasaron 6 días del último evento, y al séptimo día vino la transfiguración, el cuerpo transformado. Así, el tercer día con el séptimo día pertenecen al tiempo donde va a haber esa circuncisión corporal. Es como el tercer pacto. Está el antiguo pacto, el nuevo pacto, y viene el pacto donde todas las naciones, las 12 tribus y todas las naciones serán gobernados por Jesucristo. El día 7 es el reposo milenial, el cuerpo glorificado. Ahí se cumple la circuncisión final, el ser despojado del cuerpo corruptible y vestido del cuerpo de gloria, el cuerpo de Adán restaurado en Cristo resucitado. Entonces, aunque Pablo nos da fecha, claramente pensaba en un plan escalonado, con un tiempo exacto para cada etapa. Por eso esta lectura de los días de la creación como milenios y de la circuncisión como señal de la transformación corporal final encaja con la forma tipológica y profética que Pablo razonaba. Y no solo eso del séptimo milenio, sino cuando terminan los 7000 años, según las escrituras, empieza la circuncisión del cielo y de la tierra. ¿Por qué? Porque los primeros cielos y la primera tierra pasaron. Y viene en el octavo milenio también la circuncisión final de la naturaleza. Aunque no está en el séptimo milenio, no está asociado al número 8, sí representa los 40 años con la no circuncisión y los 40 jubileos también con la no circuncisión, que la circuncisión no es obligatoria para los gentiles. Entonces es bastante interesante, aunque lo relacionado al octavo día está en otros aspectos, también está relacionado con el tema de la circuncisión, porque los israelitas no se circuncidaron durante esos 40 años en el desierto, y los gentiles en la era de la iglesia no se circuncidaron esos 40 jubileos en esta historia de la humanidad. Entonces, toda la tipología que dijimos, que analizamos en todo este video, representa también una simbología que ya está escrita con anterioridad y que es profética en sí misma. Muchos eventos son bastante interesantes, como Dios ha gestado, y podemos verlo gracias al aumento del conocimiento y del razonamiento, esta tipología.
me impacta ver que todo esto, uno más que inventarlo o más que forzarlo, tiene toda la coherencia histórica, toda la coherencia bíblica. Así que si hay más asociaciones, me encantaría conocerla, o si alguien escucha este video y quiere añadir cómo se relaciona, cómo se conecta todo este sistema, también lo puede comentar.